Hande y Kerem. Bomba. El secreto al fin revelado, nuevo comienzo en el horizonte. Dramas turcos ***. Hola, mi gente amante de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén todos y todas de maravilla. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha mantenido a muchos despiertos por la noche, Hande y Kerem. Sí, esos nombres que evocan pasión, intriga y un romance que trascendió la pantalla. Vamos a hablar de ese secreto que finalmente ha salido a la luz, y lo que podría significar un nuevo comienzo para ellos, ya sea juntos o por separado. Prepárense para un viaje lleno de drama, emociones y, por supuesto, mucho amor turco. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus series y actores turcos favoritos. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones. Y si les gusta este vídeo, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se volvieron sinónimos de amor y pasión gracias a su química innegable en la exitosísima serie Senkalkam. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. Pero, ¿cuál es ese secreto que se ha revelado? Bueno, las revistas de espectáculos turcas y las redes sociales han estado hirviendo con rumores y pruebas sobre la verdadera razón detrás de su separación. Se ha hablado de diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, presiones de sus respectivas familias y, como no podría faltar, la sombra de terceras personas. Sin embargo, la versión más reciente y la que parece tener más peso, es que la intensidad de su relación, la presión mediática y la necesidad de enfocarse en sus carreras individuales, terminaron por desgastar el vínculo que los unía. Se dice que al final decidieron tomar caminos separados para evitar dañarse mutuamente y preservar el cariño que sentían. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Es el fin definitivo de Anker, como los fans cariñosamente los llamaban? ¿O existe la posibilidad de un nuevo comienzo, tal vez no como pareja romántica, pero sí como amigos y colegas? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar algunos ejemplos de series turcas donde los secretos, las revelaciones y los nuevos comienzos son una constante, y ver si podemos encontrar alguna pista sobre el futuro de Hande y Kerem. Empecemos con Aşk Memnu, un clásico de las telenovelas turcas. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo adinerado, Adnan, mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y ambos comienzan una aventura amorosa que terminará por destruir a toda la familia. El secreto de su relación, una vez revelado, desata una serie de eventos trágicos que cambian la vida de todos los involucrados. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo un secreto puede tener consecuencias devastadoras y cómo un nuevo comienzo puede surgir, aunque sea a partir de la destrucción. El género es drama romántico y lo relevante para el tema es cómo un secreto amoroso cambia el destino de todos y si al final queda espacio para la redención o un nuevo comienzo. Un dato interesante es que esta serie fue adaptada de una novela homónima, lo cual demuestra el poder de las historias de amor prohibido y secretos revelados. Profundizando en Aşk Memnu, la serie no solo se centró en el romance ilícito entre Biter y Belul, sino que también exploró las dinámicas de poder dentro de la familia, la hipocresía de la alta sociedad y la búsqueda desesperada de amor y aceptación. La revelación del secreto no solo afectó a Biter, Belul y Adnan, sino que también impactó profundamente a otros personajes, como la hija de Adnan, Nihal, quien idealizaba a Belul y se sentía traicionada por ambos. El final de la serie es particularmente impactante con consecuencias trágicas para Biter y Belul, lo que subraya la idea de que los secretos y las mentiras eventualmente salen a la luz y pueden tener consecuencias devastadoras. Otro ejemplo que podemos analizar es Kara Sevda. Burak Özçivit y Neslihan Atagül dan vida a Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, quien obliga a la joven a casarse con él.
Kemal, devastado, decide dejar la ciudad y buscar fortuna en las minas. Años después, regresa convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y recuperar a Nian. Los secretos del pasado, las mentiras y las traiciones saldrán a la luz, poniendo a prueba el amor de Kemal y Nian. El género aquí es drama romántico con toques de thriller y la relevancia radica en cómo los secretos familiares y las ambiciones personales pueden separar a dos personas que se aman, pero también cómo el amor verdadero puede persistir a pesar de todo. Un dato único es que Kara Sevda fue la primera y hasta ahora única serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, lo que demuestra su calidad y su resonancia a nivel mundial. En Kara Sevda, los secretos y las mentiras se acumulan a lo largo de la serie, creando una atmósfera de tensión constante. La ambición desmedida de Emir y su deseo de controlar a Nian lo llevan a manipular y engañar a todos a su alrededor, lo que genera un ciclo de venganza y sufrimiento. La serie también explora el tema de la justicia social y la lucha de Kemal por superar las barreras de clase y recuperar a su amada. A pesar de los obstáculos, el amor entre Kemal y Nian persiste, lo que demuestra el poder del amor verdadero para superar las adversidades. El final de la serie es agridulce con Kemal y Nian finalmente juntos, pero a un precio muy alto, lo que refleja la idea de que el amor verdadero a veces requiere sacrificios dolorosos. Siguiendo con los ejemplos, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, protagonizada por Ali Tergenk y Mary Muzerli, nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie narra la historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más cercana. La serie está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones y secretos que amenazan el poder del sultán. El género es drama histórico y su relevancia para nuestro tema se centra en cómo los secretos de Estado, las traiciones y las ambiciones personales pueden afectar incluso a los líderes más poderosos. Además, la historia de Hürrem es un ejemplo de cómo una persona puede reinventarse y encontrar un nuevo comienzo en un entorno hostil. Un dato interesante es que Muhteşem Yzyl generó mucha controversia en Turquía por su representación de la historia otomana, pero a pesar de ello, fue un gran éxito a nivel internacional. Muhteşem Yzyl se caracteriza por su rica ambientación y su detallada representación de la vida en el harén otomano. La serie explora las complejas relaciones entre los personajes, las luchas de poder y las intrigas palaciegas. Hürrem Sultán es un personaje fascinante que desafía las convenciones sociales y utiliza su inteligencia y astucia para ascender en la corte otomana. Su relación con Suleimán es apasionada y conflictiva, y está llena de secretos y traiciones. La serie también muestra las consecuencias de las decisiones políticas y militares de Suleimán, y cómo éstas afectan a su familia y a su imperio. A pesar de las controversias, Muhteşem Yzyl fue un éxito rotundo gracias a su trama intrigante, sus personajes complejos y su alta calidad de producción. Volviendo a dramas más contemporáneos, hablemos de Kukur. Esta serie de acción y drama, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a casa para proteger a su familia y su territorio. La serie está llena de violencia, traiciones y secretos familiares que saldrán a la luz a medida que Yamak lucha por mantener el control de Kukur. El género es acción, drama y crimen y la relevancia para el tema reside en cómo los secretos del pasado pueden perseguir a las personas y cómo la lealtad familiar puede ser puesta a prueba en situaciones extremas. Además, la serie explora la idea de la redención y la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso para aquellos que han cometido errores graves. Un dato único es que Kukur se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, con su música y sus frases icónicas siendo adoptadas por el público. En Kukur, el barrio en sí mismo es un personaje más, con sus propias reglas y tradiciones. La serie explora la idea de la familia como un pilar fundamental de la sociedad, y cómo ésta puede ser tanto una fuente de fortaleza como de conflicto. Los secretos familiares son una constante en la serie, y a medida que estos salen a la luz, ponen a prueba la lealtad y el amor entre los miembros de la familia Koval. Yamak es un personaje complejo que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por proteger a su familia. La serie también aborda temas como la pobreza, la violencia y la corrupción, y ofrece una visión cruda y realista de la vida en un barrio peligroso de Estambul. Finalmente, y regresando un poco al tono de comedia romántica, mencionemos Erkenci Kuş.
Demet Özdemir y Can Yaman protagonizan esta serie, donde Sanem, una joven soñadora y espontánea, comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su relación estará llena de malentendidos, celos y secretos que pondrán a prueba su amor. Aunque el tono es más ligero, Erkenzikus también explora el tema de los secretos y cómo estos pueden afectar una relación. El género es comedia romántica y la relevancia para el tema es que muestra cómo incluso en las relaciones más alegres y despreocupadas, los secretos pueden generar conflictos y poner en riesgo la confianza. Un dato interesante es que Erkenzikus catapultó a la fama internacional a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de los actores turcos más populares del momento. En Erkenzikus, los secretos suelen ser pequeños malentendidos o situaciones que se sacan de contexto, pero que pueden generar grandes problemas en la relación entre Sanem y Can. La serie explora la importancia de la comunicación y la confianza en una relación amorosa, y cómo la falta de estas puede llevar a la ruptura. A pesar de los obstáculos, Sanem y Can logran superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. La serie es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede vencer los obstáculos, incluso cuando estos son causados por los secretos y las mentiras. Entonces, después de analizar estos ejemplos, ¿qué podemos concluir sobre el futuro de Hande y Kerem? Como dije antes, nadie tiene la respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos decir es que la vida está llena de sorpresas, giros inesperados y nuevos comienzos. Quizás Hande y Kerem encuentren la forma de reconciliarse y darle una nueva oportunidad a su amor. O tal vez decidan seguir caminos separados y encontrar la felicidad en otros lugares. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante y construir un futuro brillante, ya sea juntos o por separado. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyarlos en sus decisiones. Analizando más a fondo la situación de Hande y Kerem, es importante recordar que ambos son jóvenes, exitosos y están en el punto álgido de sus carreras. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y es comprensible que necesiten espacio y tiempo para enfocarse en sus propios proyectos y en su bienestar personal. La decisión de separarse puede haber sido difícil, pero también puede ser una señal de madurez y de un deseo de proteger su relación de los factores externos que la amenazaban. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, su legado como pareja en Senkal Camp permanecerá intacto. Su química en la pantalla fue innegable y su romance cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su historia de amor seguirá siendo recordada como una de las más icónicas de las telenovelas turcas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Hande y Kerem y sobre cómo los secretos y los nuevos comienzos son una constante en las series turcas. Recuerden que esto es solo una especulación basada en la información que tenemos disponible y en la experiencia que hemos adquirido viendo telenovelas turcas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasará con Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O prefieren que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y si tienen alguna serie turca que quieran que analicemos en futuros vídeos, no duden en sugerirla. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de las mejores series turcas. Adiós.